Buenas tardes, compañeros. Hoy, como os dije, tenemos un tema bastante interesante. Hoy vamos a hablar de una sociedad, bueno, ya está aquí Michael, una agrupación, sociedad, no sé cómo calificarla, que abogaba por la pureza de la raza aria. Vamos a hablar de la Nenerve. Buenas, Michael. Muy buenas. Voy a ver aquí. Ahora, ya, ¿no? Ya te veo. Vale. Muy buenas. Vale, estoy aquí en el hotel, aquí en Almería. En Almería está. Sí, claro. Sí, está allí. Estaba haciendo la pequeña presentación que estaba diciendo que ¿cómo calificamos la Nenerve? ¿Una asociación? ¿Un grupo? ¿Cómo lo calificaríamos? Yo lo podría calificar como una ramificación de la SS. Sí. Dentro, al final fue un brazo de la SS y que estaba dentro del adoctrinamiento, ¿no? Y del Tercer Reich. Sí. Para quien no lo sepa, la Nenerve abogaba por la pureza de la raza aria. Nenerve significa herencia de los ancestros. Y eso quiere decir que ellos buscaban el origen de la raza aria, y lo buscaron en multitud de sitios. Para que hagáis la idea, quien lo funda es el jefe de la SS, Heinrich Himmler, la persona más, pues se puede decir, más cruel que ha existido en la faz de la Tierra. Y mira que ha habido gente que ha tenido las manos súper manchadas de sangre. Pero Heinrich Himmler es yo puedo decir que es el monstruo más grande que ha habido en la faz de la Tierra. Era la cabeza visible de la SS, era la pirámide, era el que estaba arriba del puesto de mando de la SS. Y bueno, es una persona bastante extraña, ¿no? Y con muchos complejos. Bueno, hay muchos psiquiatras que le han hecho un perfil, ¿no? Pero hay que decir que Heinrich Himmler, sobre el año 34, año 33, de 1933-34, Heinrich Himmler era un enamorado de la arqueología. Él visitaba yacimientos arqueológicos en Alemania y bueno, y fue cuando se interesó por el tema de la prehistoria. Y la Nenerve realmente es el estudio de la prehistoria, no es el estudio de la Edad Media, no es el estudio, sino el estudio de los ancestros, de la prehistoria, de la primera supuesta civilización, ¿no? Que existió y que para ellos fue la aria, ¿no? Que justamente los alemanes descenderían de esa primogénita cultura. Sí, además ellos, la Nenerve, según he estado leyendo, son los precursores de las leyes de Nuremberg, de la pureza de raza, porque todo el mundo tiene que ser puro, todo el mundo tiene que ser alto, rubio, con los ojos azules, cuando tenía un jefe de un partido que era bajito, moreno, y se puede decir que se movía para ambos bandos. Sí, es verdad, José, porque si miramos a Heinrich Himmler o miramos a Adolf Hitler, prácticamente podemos decir que no daban el ejemplo, ¿no? Muy arios no eran los dos. No daban el ejemplo. Incluso para entrar en la SS o la Waffen-SS, tenían que tener uno ya predispuesto unas condiciones.
igual que aquí, por ejemplo, para acceder a la Guardia Civil o a cuerpos de seguridad del Estado, tienes que tener unos requisitos, una altura mínima, pero ahí aparte de una altura mínima era 1,80 m, pero aparte de eso, imaginaros, tenía que tener los ojos azules, ser rubio, incluso tener ese grado de alemán como de su bisabuelo, abuelo y padre, sí, no tener eso te iba a decir. ni sangre, entre comillas, ¿no? Sangre judía. No, sangre judía, hasta tercera generación, ¿no? Pues tenía que asegurar la pureza de raza. Cosa que, y además, tener una moral intachable. Hombre, no haber tenido problemas con la No, pero justicia, ¿no? En este sentido. que ser todos heterosexuales y que no tuviera vestigios de que nadie te pudiera tachar como que eras homosexual. El tema de la homosexualidad, el Anne Nerve, dentro de uno de esos estudios, encontraron un montón de esqueletos en pantanos, en lo que es Europa. Buena, Bernardo. Buena, Bernardo. Estamos esperando. Sí, lo que tú estabas diciendo, que aparecieron un montón de cuerpos. Y bueno, y la idea de estos personajes, que ahora hablaremos de la condición para entrar a la Anne Nerve, era que la edad del hierro, ¿vale? Eso era una especie de no de ritual, sino una especie de sacrificio a la gente homosexual. O sea, los de la Anne Nerve decía que la edad del hierro, vamos a poner, por decir algo, primer milenio antes de Cristo, por decir alguna fecha, resulta que en esa parte de Europa, bueno, pues el que parecía ser homosexual, pues lo tiraban al pantano. Sí. Bueno, eso es una tontería bastante grande. Sí, porque eso es la misma idea que tenían los espartanos. Si no eras una persona que podías luchar en combate, te despeñaban. Es la misma idea. Sí, pero vamos a decir, cuando hablamos de Esparta, también estamos hablando un poco en el primer milenio, ¿vale? Siglo IV, siglo V, siglo VI, antes de Cristo, pero no en los años 40. Claro, es que esa idea. Es una idea la verdad aberrante. Hay sospecha que eres homosexual, pues te quitamos de en medio. Tu pasado familiar es difícil de comprobar, te quitamos de en medio. Es que tenían una idea de no sé, además esa idea de intentar conseguir artefactos que bueno, el martillo de Thor, la lanza de Longinos, el arca de la alianza, el santo grial. Vamos a ver, porque ellos pensaban que así podían ganar la guerra. En principio, la Anne Nerve fue creada para distorsionar, porque se dieron cuenta que al final no tenía razón, era para distorsionar la historia. Ellos la moldeaban, ¿no? Ellos decían que había una raza primogénita, que era la raza aria, y que descendían los alemanes directamente de ella. Y bueno, y todo giraba sobre eso. Y si no coincidía lo que encontraban los arqueólogos, estamos hablando de gente licenciada, de gente estudiada, de gente que pasaban por la universidad, no cuatro que pasan por la calle. Pero que lo que pasa que estaban cegados por la ideología nazi. Ellos adulteraban todo lo que encontraban y cambiaban como se puede decir, los libros de texto, ¿no? Sí, ellos lo decían a lo que ellos pensaban, pues vamos a cambiar la historia, pues por eso se fueron al Tíbet a buscar
la raza aria, cuando allí es raza oriental. Y es que de allí viene la raza aria viene de allí y mandan a Schaeffer a buscar los inicios de la raza aria en el Tíbet. José, si quiere vamos a saludar a Bernardo, ¿no? Que está Sí, ahí, sí, ¿no? Bernardo, sí. Bernardo. Dime. ¿No? Que nada, que participes, ¿no? Que parece un monólogo de nosotros. Sí. Un monólogo, un biólogo, porque somos dos. Lo que iba a comentar cuando fueron a Asia, a la parte de Sí. fue cuando incluyeron la esvástica, solo que le dieron la vuelta. Sí. Aunque es cierto que en Europa Sí. también existía símbolos, pero mayoritariamente está basada en la esvástica de Asia, en la de Buda. Es que la esvástica aparece en el budismo, aparece en las culturas de América del Norte, también tienen esvásticas. Los chamanes mongoles en sus tambores llevan las esvásticas. Correcto. Y ahora, pues, por desgracia, ese símbolo está asociado a el nazismo, cosa que que las aspas de la esvástica, depende para dónde vayan, es una escuela budista o es otra. Correcto. Entonces, claro, el símbolo de la esvástica es un símbolo milenario y como tú muy bien has dicho, José, pues muchísimas culturas cronológicamente de muchos siglos y milenios la han utilizado y ahora pues Hitler estudió un símbolo para el partido y bueno, y se le ocurrió, vio la esvástica y el símbolo y le gustó y efectivamente la giró un poco el sentido de las aspas, ¿no? Y hoy en día una esvástica, pues lógicamente es verdad cuando va a la India a un templo budista está lleno de esvásticas. Y una cosa muy curiosa. Sí. Una cosa muy curiosa en mi pueblo, en Coria del Río. Sí. Sabes que estamos muy hermanados con Japón. Sí. Bueno, pues todos los años hacemos una representación el 15 de agosto que se llama el Toro Nagasaki. En conmemoración también hacemos un ritual allí en el río Guadalquivir. Bueno, y resulta que muchas veces vienen japoneses de Japón, que vienen y se van, ¿no? Bueno, pues vinieron vestidos de su ropa tradicional, el sekimono, y llevaban, yo conté 21 esvásticas. Hubo un señor, un japonés, con un kimono, con un sombrero, que en el sombrero tenía 4 esvásticas y bueno, yo conté en ese traje 21 esvásticas. Pero no significaba, o sea, no significa que sean nazis. No, al contrario. En todos los templos budistas te encuentras esvásticas y te encuentras esvásticas desde el tamaño de una uña hasta una esvástica como una pared de grande. Y la esvástica lo que es la rueda de la vida. Depende hacia dónde gire esa rueda. Es lo que he dicho antes, una escuela o es otra. O es la escuela, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Si me acuerdo, porque quiero a favor de las agujas de reloj, es la escuela de los gelupas y los Theravada, que son dos unos son tibetanos y otros son del sudeste asiático. Y al contrario es una escuela que desapareció, que eran los Bo. Entonces, asociar la esvástica, todas las esvásticas al nazismo, es como decir que todas las cruces son cristianas. Y cruces ha habido en todas las culturas. Correcto. Incluso antes de Cristo, ¿no? Claro. Porque hay cruces en megalitos. Sí. Que cruces, 2 palos cruzados, en fin, que significa, imagínate que eran miles y miles de años antes de Cristo.
José Claro. y Bernardo, yo creo que podíamos empezar como como lo he dejado antes, con el inicio de la Sí. Anenerve, Sí, la Nenerve, sí. la obsesión que tenía bueno, el gusto. Yo creo que por dentro, no sé, no sabemos si era un arqueólogo frustrado, Henry Hitler, pero llevaba 2 años yendo a zonas arqueológicas donde se estaba excavando. Sí. Incluso tuvo muy buena relación con el director del Museo de Berlín, que ya Sí. antes de la Anenerve, pues se estaban estudiando, los arqueólogos estaban haciendo su trabajo. Muy casualmente, cuando ya parece ser que se ilumina Henry Hitler y dice, pues yo voy a formar un grupo donde haya multidisciplinar, de gente donde había científicos, donde incluso había trabajadores, pero dentro de los científicos había muchas ramas de la ciencia, como antropólogos, arqueólogos, historiadores, zoólogos, primatólogos, o sea, un montón de ramas de la ciencia, ¿no? Y casualmente se reúnen el 1 de julio de 1935. O sea, para la semana que viene va a ser 90 años, exactamente, 90 años, sí, sí. de que se reunieron. Y se reunieron 7 personas, el número 7 queda clave. Sí. Y firman un estatuto como diciendo, lo vamos a crear. Y ahí empezó la Anenerve. Como primer presidente, porque Henry Hitler en un primer momento, como máxima autoridad de la SS, no coge la máxima autoridad de la Anenerve. Se la dan a Hermann Wirth. Y Hermann Wirth tiene dentro un secreto. Y ese secreto es que él cree a pie juntillas que la Atlántida de Platón fue real. Y él tiene una teoría, una hipótesis, y hace un estudio y llega a la convicción de que los arios eran descendientes, o sea, los atlantes eran los arios, y eso cuando se hunde la Atlántida, la catástrofe, bueno, pues son los descendientes de los arios alemanes, son los descendientes de estos arios atlantes, ¿no? De adelante. Hay una teoría que es bastante interesante, que es una de las expediciones frustradas de la Anenerve en Canarias, porque decían que los guanches eran altos, rubios, con los ojos azules y personas que escaparon del cataclismo de la Atlántida. Fue frustrada porque fue en 1939 y no se llegó a realizar, pero hay estudios, porque estaban los españoles, por supuesto, y habían estudios de esos guanches. Pero es muy curioso porque decía que no todas las Islas Canarias eran descendientes de los atlantes, sino de Tenerife. O sea, ellos decían que, por ejemplo, La Gomera y El Hierro eran los habitantes eran morenos. Sin embargo, los de Tenerife y los guanches eran rubios. A esa gente son los que le interesaban. Wirth hizo un trabajo y publicó en diversas revistas, entre comillas, científicas, vamos a decirlo, entre comillas, en aquella época del Tercer Reich. Y en el 35 se crea la Anenerve. En el 36 le comenta Wirth al propio Hitler el tema de la Atlántida. En un primer momento Hitler, pues parece ser que no lo toma en serio. Entonces Wirth le ataca por el punto de vista de Hitler, porque Hitler estaba ya, en este caso, ideando de transformar Berlín y crear una megaciudad como la Grecia clásica, ¿no? Germania, la Gran Germania. Efectivamente. Y Wirth dijo, un momento, pues podemos crear Atlantis. Y él en su mente, Wirth dice la ciudad de Bremen. Dice, vamos a transformar la ciudad de Bremen en la Atlantis, en la capital de la Atlántida,
que describe Platón, que prácticamente Sí. Platón, como todo el mundo sabe, o podemos decir aquí, la capital la describe como coetánea a Platón, o sea, con templo, con Sí. columna, oro, estatuas de Poseidón, o sea, está describiendo una ciudad muy parecida a la que Platón vivía en aquella época. Sí. Pero Hitler, pues parece ser que no le gustó el tema Atlante. Y así pues fue destituido en el 37 Hermann Wyss, y es cuando ahora, en el 1937, Henry Himmler, dice: señores, va a haber un director general de la ANNRB, pero yo voy a estar por encima voy a ser supremo, ¿no? Y toma las riendas en el 37 Henry Himmler, ¿no? Sí, De la además, ANNRB. hay una historia que no sé si será leyenda o es verdad, que, bueno, la historia del Sol Negro, de la Sociedad del Sol Negro, los Caballeros del Sol Negro, La Orden Negra. con la Orden Negra del Sol Negro, con las famosas dagas, que cada caballero tenía una daga y un anillo, y se reunían una vez al año, supuestamente para invocar a tener un ritual con los grandes dioses, para que le insuflara poder para poder vencer a sus enemigos. Claro, y un pequeño punto de pie de página. Entonces, detrás Sí. de la Orden Negra estaba la creación de una nueva religión, porque ellos querían limpiar todo los territorios de Alemania y de Inglaterra y del cristianismo, porque decía de que eso era algo impuro porque provenía del judaísmo, ¿no? Sí, Crearon toda esa nueva mitología a partir de los antiguos folclores germánicos, a partir de la Orden Negra, para ir sustituyendo poco a poco la creencia y formato de Sí, además. música. sí, ellos pensaban que a través de sus rituales podían despertar a los dioses nórdicos, que pensaban que tras un ritual grande que iba a aparecer Thor y con su martillo iba a destruir los aviones. ¿Hasta dónde llegan la mentalidad de estas personas? Bueno, hay que decir una cosa, amigos. Todos estos rituales lo que hicieron era coger todas las leyendas. Estos antropólogos de la ANNRB cogían todas las leyendas de los lugares que les convenían, las echaban en un caldero, les removían y ahí salían ellos. O sea, estamos diciendo como la corte del rey Arturo, templario, Sí. o sea, caballeros con el anillo igual que los templarios, tenían un anillo con un sello especial, un secreto, el secreto del templo, o sea, es toda esa cultura, todos esos folclores de una parte de Galicia, de España, parte de Cataluña, parte de Francia, o sea, y lo cogen, lo echan en un caldero y ahí sale su religión. No es que yo lo inventara, es que estamos hablando de que todos esos rituales Sí. ya lo hacían Sí. en supuestas culturas anteriormente. Y ellos lo que hacen es un refrito de todo y a ver qué sale. Y como se dice, si tiene barba San Antón y si no la Purísima Concepción. Y luego eso, ¿qué es lo más importante de la cultura, vamos a decir, nórdica? Thor, Odín, bueno, Thor, el martillo de Thor. El martillo de Thor, que lo estuvieron buscando. La cultura del Antiguo Testamento, pues vamos a buscar el Arca de la Alianza. La cultura del Nuevo Testamento y del cristianismo, la lanza de Longinos, el grial, bueno, y mesa de Salomón, o sea, un montón de... Sí, ahí buscaron de todo. Sí, aquí de España hicieron un expolio grandísimo. Aquí en España el expolio por cuando vienen aquí buscando supuestamente el grial, y se van, ellos van a Montserrat a ver qué había en Montserrat, se van a Toledo, expolian Toledo, sacan todos los tesoros de Toledo y se los llevan. Sí, porque a ver cómo lo digo,
la persona de enlace con el gobierno español, Serrano Suñer, le dijo: esto es vuestro todo. Sí, Esto es vuestro todo. Y Julio Martínez Santolaya también estuvieron. Y Santolaya, hizo también. Lo comentamos y ahora, en directos pasados. Sí. O sea, que recogieron objetos arqueológicos, se llevaron. Incluso España, hay un escrito, no recuerdo si en el 2000, no recuerdo, le dijo, no sé quién lo mandaría, sería el gobierno alemán que quería recuperar lo que se le mandó al gobierno alemán y al gobierno austríaco, les dijo: queremos recuperar los tesoros visigodos. ¿Y qué les dijeron los alemanes y los austríacos? Presentarme el documento que diga que nos lo hemos llevado. Los papeles que me lo he llevado. No hay papeles. Y luego no se sabe, no realmente una lista de se llevaron tal vasija o tal, no se sabe. ¿Sabéis lo que le pasó a Henry Hitler aquí en Barcelona, en Montserrat? En Montserrat. Cuando vino en busca de supuestamente del Grial. Sí, pues, parece que tuvo el abad no le dejaba entrar. No. Le tocó al padre Ripoll, que no era el abad, sino que este padre Ripoll sabía hablar perfectamente alemán porque había estado algunos años había pasado en Alemania. Entonces, cuando viene la comitiva alemana, viene allí al convento de Montserrat, bueno, pues el padre Ripoll lo dice: tú te encargas de él, ¿no? Y tuvo una disputa bastante grande, por lo que se cuenta, y cuentan algunos, ¿no? Que el padre Ripoll incluso lo llegó a echar, ¿no? Porque el Henry Hitler se creía, bueno, que estaba en su casa, que estaba en Alemania y que todo aquello era suyo. Incluso él le decía: el grial, ¿dónde está el grial? Y le decía al padre Ripoll que aquí no había ningún grial. También cuenta que dentro yo no sé si es verdad, ¿no? Porque yo no he estado allí, ¿no? Que había un esqueleto de un íbero, no sé, una altura considerable, no sé si 1,90 m, por ahí, que para un íbero en aquella época era bastante alto. Y él cuenta que lo vio y dice las cosas de la Anne Nerve, dice: mira, un esqueleto de un ario. Y este padre Ripoll le dice: ¿qué ario ni qué aria? En fin, eso es un íbero, uno que es de aquí, que fue por aquella zona. Esto es un íbero de aquí, de la península ibérica, no un ario. O sea, como la Anne Nerve y esta gente del Tercer Reich, pues la historia la querían cambiar, ¿no? O sea, todo lo bueno era para ellos y la raza unitaria y mejor era la aria. Incluso este padre Ripoll pues ya lo echó, ¿no? Y él decía que no, que el grial o el cali o lo que fuera, la copa de Cristo estaba allí y que quería acceder a los túneles o cámaras secretas que hubiera en el convento, y este padre Ripoll le dijo que fuera. O sea, que le echó como se suele decir huevo al propio Hitler, ¿no? Que se fue enfadado, ojo, se fue enfadado, bastante enfadado bajo de hicieron, es que por donde iban todo el mundo era suyo, todo lo que encontraban era suyo y no había quien les tosiera. Si no recuerdo mal, de todas las reliquias, lo que consiguen es la lanza de Longinos. Sí, porque la supuesta lanza de Longinos se encontraba en Viena. Bernardo, voy a hacer una pregunta, Bernardo. Sí. Vale, has dicho la lanza Longino. Aparte de esa reliquia, ¿tú crees, Bernardo, aquí que no nos escucha nadie? ¿Tú crees, Bernardo, alguna otra reliquia que hubieras encontrado? Una pregunta que yo te lanzo. Aparte de la lanza Longino. Que yo recuerde una roca. Una roca similar a la roca de Rechino de la corona británica. Sí. Pero similar. Pero no se sabe de dónde, qué roca era, ni qué es lo que podía ser. La roca de Os empieza por Os, el nombre. Pero era similar. Era en teoría una piedra que daba fortuna, suerte y bueno, incluso también se dice que la lanza estuvo maldita
Sí. En el caso de que la cogiese tuviese en este caso malas interpretaciones, porque si recordamos el famoso cuadro de Tiziano de Carlos V a caballo, está portando una lanza, que es la Sí. lanza de Longinos, que se fue heredando entre los emperadores de los Habsburgo. Entonces la cogió Hitler, o Hitler se la llevó a Berlín, allí al Gran Museo que se llegó a inaugurar. Y al poco tiempo fue la caída de Berlín y la derrota de la Segunda Guerra Mundial. Y se vincula eso al mal uso y a la maldición de la potencia lanza. Y José, ¿tú cuál crees? ¿Qué reliquia aparte de la lanza? Yo es que yo creo que la lanza fue lo único que encontraron, porque supuestamente el grial no lo encontraron. Y aunque digan, yo no sé si es verdad, que aquí en España hay dos griales, el de Valencia, que dicen que es el verdadero, El de Valencia y el de León. Mira, y el de León, que son los dos. Arqueológicamente ambos son auténticos, son como el gato Claro. de rodillas. ¿Por qué? Porque Sí. si tú le quitas todo el relicario, Es la cortas una en copa, vasija, una copita. sí, sí, es como si fuese un vaso como este de tónica, Sí, sí, sí. pero como una vasija, ¿no? Sí, y Se corresponde después realmente a como era la vasija de aquella Sí. época. el Arca Y de el la del Alianza siglo- no y el creo, del no siglo creo I. que no creo que la cogieran. Efectivamente. Y creo compañero que data del siglo I. Creo. Sí, sí, sí. Sí. El Arca de la Alianza creo que no la consiguieron. Porque si no, todo el mundo hubiera sabido que los nazis tenían el Arca de la Alianza. Después se movieron por todos los sitios e intentaron buscar la reliquia. He estado investigando. Incluso querían ir a Bolivia a coger las puertas de Tiwanaku, la Puerta del Sol de Tiwanaku. Sí, era Cosa que colombiano, después- con la tierra de Cosa que después era tanto el equipo que tenían que mandar que hizo Himmler. Vamos a ver, que allí no vais a ir a traeros eso. Hay que imaginarse una cosa. Fue en el 39, cuando ya empieza la Segunda Guerra Mundial, pues lo que le cogieron afuera, pues sí, pero la ANNR prácticamente mientras duró la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues tuvieron más en el sentido de la guerra, ¿no? En Alemania, pero es lo que tú dices, mira, Canarias, bueno, supuestamente no fueron. ¿Dónde tenían previsto ir? A Bolivia, exactamente, y también a Irak. Pero Mira. la Atlántida, y la Antártida, También en la Antártida buscaron. pero la Querían ir a Antártida, buscar. creo que sí estuvieron, porque creo que hay pruebas, no, bueno, eso, vamos a ver, no estoy seguro, creo que he leído, a menos que sea una noticia, una fake news de esa hora, pero creo que encontraron presencia de la Alemania nazi en un trozo de la Antártida. Otro sitio que intentaron ir es a Islandia, buscando vestigios de los dioses vikingos. Y Islandia, al ser tomada por los ingleses, los nazis dijeron, ahí no entramos. En Irán buscando los Vedas, es que intentaron ir por todo el mundo buscando reliquias, como si eso le pudiera hacer que ganaran la guerra, o tuvieran tal poder de que ningún enemigo les pudiera hacer frente. José, tú Sí. has comentado el tema del Grial, ¿no? Sí, Sabes que hubo un personaje bastante importante que terminó muy mal y misteriosamente, ¿no? Que estamos hablando de Otto Rahn. Sí, Otto Rahn, sí. Fue siempre entre comillas un arqueólogo y que se le asignó el tema del Grial. Él puso el punto de mira en dos objetivos. Uno era Montserrat y otro era Montsegur. sí. Él fue a Montsegur con el tema de los cátaros y que, bueno, había una pista de que allí los cátaros tenían guardado en esa montaña, en esa peña y arriba en un castillo, pues tenían
tenían la custodia del grial. Y que bueno, el asedio, los cátaros terminaron mal, un asedio de los propios cristianos, y que bueno, esto creo que ha comentado nuestro amigo Mariano Fernández Resti, de que está escribiendo algo, una novela relacionado con eso, ¿no? Y yo no quiero tampoco, no, la novela, él dice que es ficción, ¿no? Pero bueno, más o menos se puede decir la leyenda, o en ese asedio que hay de ese castillo, pues parece ser que 3 o un cuarto hombre se deslizaron por la parte que era inaccesible porque era un corte vertical, y estos 4 hombres pues hicieron el típico rape, ¿no? De esto, descendiendo en cuerda, y que se llevarían sus máximos tesoros, no tesoro monetario, pero su baluarte o lo que ocultaban los cátaros allí. Los cuervos, ya se meten los cuervos. El tema de, por ejemplo, imaginaros, el Arca de la Alianza, bueno, pues 4 personas colgando, pues el Arca de la Alianza, madera de acacia o forrado de oro, eso pesaría bastante para descolgarlo. Pero existe la posibilidad de que pergamino, documento, libro, una copa, un cáliz, si se pudiera llevar esos hombres encima y descender, ¿vale? Y descender por esa pendiente, que es un corte de piedra, y escapar, ¿no? Yo lo dejo ahí, ¿no? Este otro Ran, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues él creyó que estaría allí, no en el castillo, sino en grutas adyacentes, en grutas subterráneas, debajo del propio castillo, y bueno, pues no lo encontró. El tema de Otto Rahn terminó bastante mal, ¿no? Porque Otto Rahn lo encontraron muerto en la ladera de, no recuerdo ahora mismo qué montaña, en la nieve, y desnudo, creo, y que lo encontraron muerto, ¿no? Sí. Una vez que falleció Otto Rahn, como las pistas le había dejado a Henry Hill, como diciendo, si no es Montsegur, sería Montserrat. Montsegur en Francia, sur de Francia, Montserrat, que no estaría muy lejos, ¿no? En Barcelona, ¿no? Cerca también de los Pirineos. Y por eso fue Himmler a Barcelona, ¿no? En busca de este grial. Sí, hay leyendas que dicen que algún soldado o algún rango tenía la orden de eliminar a Otto Rahn porque había sospechas de que era homosexual. Efectivamente. Y como que lo ejecutaron y hicieron el montaje, quitarle la ropa, asesinarlo y dejarlo en la nieve, porque decían que era homosexual y que no, un homosexual no podía estar dentro de una sociedad tan importante como era la de Nerve. El problema de la Nerve es que todo el licenciado, por ejemplo, antropólogo, arqueólogo, historiadores, científicos de primer nivel, sobre todo alemanes, entraban con una ideología, estaban sesgados ideológicamente. En el Tíbet, tú sabes muy bien que has comentado en el Tíbet, bueno, pues cuando vieron tantas esvásticas, pues aquello le lleno de orgullo, ¿sabes? Pero lo que realmente la esvástica era una copia, ¿eh? La esvástica había sido creada años antes, cuando en los templos budistas llevaban muchos siglos. Y hicieron un trabajo antropológicamente importante, midiendo cráneos, la forma de la cara, la estatura, el color de piel, color de ojo, textura de pelo, o sea, si hablamos de un trabajo científicamente y lo pusiéramos hoy en día, pues sería un trabajo antropológicamente muy importante. Pues sí. Es cuando, por ejemplo, si se encuentra una tribu perdida en el Amazonas, pero no intentando sesgado en el sentido la ideología de racista, ideología y luego lo que no le gustaba, encontraban cosas, como eran científicos, encontraban cosas, pero muchas, por no decir el 90 y pico %, no se adecuaba a su ideología. Una de las...
What? Se lo llevaron los cuervos. No, que él ha pausado Sí, sí, lo sé. He pasado un momento. Os voy a comentar una cosa que es bastante dura. Aparte de la NERV de buscar todo vestigio de su origen, fueron los primeros en investigar formas de exterminio. Los primeros, que empezaron con el ciclón. Una de las cosas más macabras que tenían más de 120 cráneos de judíos, porque y tienen como una colección de cráneos y de cuerpos y de esqueletos, porque ellos decían que, claro, es que el cráneo de los judíos es diferente al del ario. Locuras varias. Y los tenían allí, los cuerpos los tenían allí. Y cuando llegan en el 40 y ven la salvajada que tienen en la sede de la NERV, se echan la mano en la cabeza los que llegan allí. Uno de los cuando cae Berlín, porque la sede de la NERV siempre estuvo en Berlín, ¿no? Es como Sí. la sede de la SS, ¿no? Que estuvo en un castillo. Sí, sí, sí. En el propio Berlín cambió varias veces de ubicación. Una de la máxima cuando ya Berlín estaba era que ya Berlín iba a ser ocupada por el ejército rojo, fue quemar y destruir todas las pruebas de la NERV, ¿no? Todos esos trabajos. Tienes razón, José, cuando comentas que los primeros investigaciones de este tipo fue de la NERV. Imaginaros, bueno, no imaginar, sino... No, mejor no digo imaginarlo. imaginaros, no hay que imaginarse. Mira, un experimento, esto que voy a hablar es muy, para mí, a mí no me gusta hablar de esto, no me gusta hablar de esto, pero hay que decirlo, ¿no? De lo que hicieron. Mira, Sí. para saber la capacidad de un cuerpo, incluso de razas, como decían ellos, si eran diferentes, si estaban adaptados a un medio u otro, era como lo que tardaba un hombre, y digo un hombre, en morir congelado. Lo metían obesos, lo metían delgados, metían de altos, más bajos, iban calculando. Una persona pues ha tardado tantas horas, o sea, pero no solo eso. Para congelarlo, imagínate que lo subían en un avión, por ejemplo, a X altura, y lo sacaban fuera del fuselaje. ¿Cuánto tardaban en morir? O sea, experimentos horrorosos. Sí. Todo para documentarlo científicamente, para llegar a una prueba, a una convicción que era falsa, que el ario pues tardaría más en morir o no moriría, o yo qué sé, porque que eso es una estupidez, ¿no? Sí, y yo te digo que estaban en los colegios, estaban adoctrinando en los propios colegios del tema ario, ¿no? En las famosas Nápolas, escuelas de juventudes hitlerianas, a todos les medían la nariz, y en el momento que tu nariz fuera más grande de la cuenta, ya es que eras ario, ya es que eras judío. Sí, la creencia de decir que efectivamente es judío, pero eres judío con la nariz grande, ¿no? Pero vamos a ver, el ser judío no es una raza, no es sangre. No. O sea, yo tengo amistades que han sido cristianas y se han convertido al judaísmo. O sea, y eso no es una sangre, o sea, no es una raza, no hay identificación. Eso sí es verdad. Puedes tener el judío que nace en Israel, en aquella zona. Bueno, pues el autóctono de allí, pues por su sangre, pues tiene una tipología, un cuerpo, una fisonomía, un rostro característico. Pero eso es como decir que los cristianos son blancos. Claro. Cuando hay cristianos de todo el ámbito, ni alto ni bajo, o sea, que esto es una tontería. Es que
tenían unas ideas tiene las orejas grandes, tiene las orejas un poco más grandes de la cuenta, te la vamos a medir. Uy, tiene las orejas grandes, eres judío. Tiene la nariz un poco más grande, uy, eres judío. Mira, el problema es el antisemitismo. Sí. ¿no? O sea, que el antisemita es exactamente cualquier mal. Ahí el problema radica del propio Hitler. Tuvo problemas con los judíos, le echó la culpa de la derrota de la Primera Guerra Mundial a los judíos por el tema de no haber ayudado económicamente, de haberse aliado con el enemigo, en fin. Y ahora cuando ese hombre toma el poder y después se deshace de todos sus oponentes, porque ya porque ojo, fue elegido electoralmente, ¿eh? Fue elegido con voto. Lo que pasa que después se quitó de en medio a toda la competencia. Famosa noche de los cuchillos largos. Famosa noche de los cuchillos largos. Primero fue la noche de los cuchillos largos, que se quitó de en medio a todo el que le molestaba, incluido gente de su mismo partido, porque Raúl, jefe de la GSA, es ejecutado esa misma noche y supuestamente cuando van a por Raúl abren las puertas y está Raúl con un soldado acostado y lo matan allí mismo, supuestamente, siempre supuestamente. El jefe de las camisas pardas. Sí, jefe de la SA es ejecutado la noche de los cuchillos largos, y después de esa ya viene la otra fatídica noche de los cristales rotos. Pero eso ya son las de la sinagoga. Eso es ya cuando quieren erradicar a los judíos y ya se le mete en la cabeza que hay que erradicar a los judíos del mundo. Pero si volvemos, por ejemplo, porque lo que pasa es que nos estamos metiendo en camisa. Sí, lo estamos metiendo aquí. Estamos hablando de muchas cosas. No, me refiero, estamos hablando de una barbarie que ojalá no se repita. Pero bueno, el ser humano tiende a repetir y tropieza no dos veces, sino tropieza las veces que haga falta con la misma piedra. O sea, con la misma piedra. Yo no creo, yo he perdido la fe en el ser humano, le digo. Yo también. Lo he perdido. No me pueden tachar de no sé, pero que lo he perdido. El ser humano está abocado a autodestruirse, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que nos tratamos nosotros hoy de la Annenerbe. Sí, de la Annenerbe, sí. En un principio obtuvieron poco dinero hasta que Henry Hitler dijo, bueno, pero esto aquí hay que hacer algo, ¿no? Yo creo, aparte de la danza de Longino, en España, en la época, o sea, en España y sobre todo en el franquismo, por ejemplo, el propio Franco tenía yo no sé cuántas reliquias, en el sentido de reliquias de santos, ¿no? Era como Felipe II. Sí. Más de 300 reliquias tenía Felipe II en el Escorial. Sí, ¿no? Entonces, por eso digo yo que aquí seguramente es seguro. Yo pienso que cuando vinieron aquí, alguna de esas reliquias, de esos algunos santos, se llevarían seguro, ¿no? La lanza de Longinos, ¿qué podemos hablar de ella? ¿Qué poderes tiene la lanza de Longinos? Porque Longinos era un soldado romano que lo que hizo fue terminar con el sufrimiento de una persona que estaba en su última fase de crucifixión, que era Jesucristo. Y fue lo que hizo fue incrustarle en un costado fue la lanza. Le creó un neumotórax para que pudiera morirse ya. Y a partir de ahí parece ser que Longino no andaba muy bien de vista, hay que decirlo, y parece ser que se curó y que después el propio Longino se convirtió al cristianismo, ¿no? ¿Qué poderes? ¿Sabéis qué poderes realmente tenía esa lanza de Longino? Si una lanza que cura, que te cura, cualquier enfermedad te la puede curar, te puede hacer te puede hacer eterno, eres inmortal.
Porque hay una leyenda que dice que a Longinos se le castiga por haberle clavado a Jesús la lanza, lo castigan con la inmortalidad. Tú nunca vas a morir y vas a estar vagando eternamente por la tierra. Es una leyenda. Y es una de todas las leyendas que hay sobre Longinos. Longinos, de que vas a vivir eternamente y no vas a conocer nunca la felicidad. Entonces, perdona, entonces estamos ante el grial o el cáliz que exactamente hace lo mismo. Porque el cáliz, que es esa copa de la última cena que utiliza Jesucristo, resulta que José de Arimatea, en la crucifixión, que es muy extraño, porque vamos a ver, tú vas a tener una copa de una cena del día anterior, lo vas a tener en la mano, o sea, tú te tomas en un bar o cena con tu familia y el vaso de vino lo vas a tener en la mano, pero bueno. Te lleva el vaso. Y parece ser que se dice... Ya, no te rías. Bueno, siempre... Vamos a ver. La cordura, la lógica tiene que prevalecer sobre las demás cosas. Sentido común y lógica. Yo no he visto a nadie que coma tierra, por ejemplo, ya lo he dicho. Yo no conozco a nadie que se suicide con un pelo, una hoja de cegueta y empiece a cerrarse. No conozco a nadie. El suicidio, ¿cómo es? Utilizando la lógica, el sentido común, lo más rápido posible. Claro. Entonces, con eso, ¿qué podemos decir? Que el cáliz o el grial, esa copa de la última cena de Jesucristo, José de Arimatea, cuando Jesús está en la cruz, parece que recoge, o recoge la sangre de... Sí. La sangre de Jesús. Hay leyendas y ahí desaparece el cáliz, o sea, ya no se cuenta nada más. Sí. Dice las leyendas, voces o historias que llega a Francia o lo que sea. Bueno, que realmente qué es lo que hace el grial, como nos cuenta la película de Indiana Jones, o sea, que beba del grial tiene también la inmortalidad. Es una pregunta. Es que yo la verdad que los poderes del grial los desconozco. Los poderes del grial o el canon de los poderes, entre comillas, se situó en un cuento escrito en francés pocos años antes de la leyenda artúrica, de donde se cimienta más que todo lo que conocemos o lo que ha pasado en la mitología del grial, ¿no? De los poderes aunque es muy similar a la famosa fuente de la eterna juventud. Sí, porque... Como una especie de remake o una evolución del mito, en este caso llevado a América. Porque tanto la Iglesia Católica, el cáliz de Valencia, a día de hoy, el que más, entre comillas, verifican de que procedente por pruebas históricas y estudios que puede ser que se estuvo en la mesa, lo da como bueno, pero simbólicamente para la Iglesia Católica no tiene el mismo poder el cáliz que utiliza el cura de la parroquia de barrio, porque simbolizan en este caso la sangre de Cristo durante la liturgia. Sí, entonces podemos decir que la leyenda artúrica de que el famoso grial que van buscando los caballeros para recuperar al rey Arturo, volverlo de nuevo joven y pueda seguir, viene de la curación de Longino. Os cuento un secretito, pero que no nos escuche nadie. Que no lo escuche nadie, sí, que no escuche nadie. Ahora que estoy con el tema de mi novela de los templarios. Mira, esto no nos va a escuchar nadie. Sí. El tema del rey Arturo y el tema de Perceval, de Lancelot, está escrito después de los templarios. El tema de Santo Grial, ¿vale?, tiene una fecha posterior a los templarios, lo que significa que los templarios, cuando existían los templarios, no existía el Grial, ni el Santo Grial. ¿Comprendéis? Los templarios
no fueron nunca custodios del Grial. Ya había desaparecido la orden cuando aparece otro rang, fue en busca, ahí aparece Montsegur, los cátaros, pero eso es después de la desaparición de los templarios. No nos ha escuchado nadie, ¿vale? No Nadie nos ha escuchado. O sea, todo lo que vea relacionado templario y el Grial no está basado cronológicamente en versiones. Es una nota. Claro. Sí, es que lo que estábamos hablando el otro día cuando estuvimos hablando de mitología, de arqueología bíblica. El Santo Grial es otra de las cosas que nadie ha visto, nunca. Es como lo que estaba hablando del arca de la alianza, el arca de Noé, es que nadie lo ha visto. Entonces, nadie sabe qué poderes puede tener este. Sí, es eso. El arca de la alianza, mira, el arca de la alianza lo explica bastante bien. Lo explica en el Antiguo Testamento, ¿vale? Querubines. La forma que nos representa a nosotros los querubines como ángeles así alados y que estaban confrontados, esa arca de la alianza de Steven Spielberg, perdón. De Steven Spielberg, sí. De Indiana Jones, el arca de la alianza, esos querubines no se corresponde con la realidad. El arca sí, porque te dice 2,5 codos por un codo, efectivamente. Esos querubines serían más como bestias, ¿no? Como bestias a cuerpo de toro, por ejemplo, cabeza de león y alas de águila. Pero bueno, el Grial y el cáliz que nosotros vemos en Indiana Jones, en la otra película, esa de que es una copa, un cáliz, no se corresponde con la realidad, porque en el siglo I, en la parte de Israel, el vino se tomaba en una especie de cuenco. En cuencos, como ha dicho, como el que está, por ejemplo, el cáliz, ese cáliz de Valencia, ¿no? Pues claro, el de Valencia, no era una copa. No es una copa enteriza. A este coco sería un cuenco así. Y después lo que nosotros vemos ¿cómo que? del Grial, de Valencia, es el relicario. Dentro del relicario, con la forma de la copa guard, un cáliz, es lo que llama la atención, ¿no? Pero realmente, si le pongamos al Grial del relicario, lo que nos quedaría una vasija. Sí, tú tienes un Santo Grial, yo tengo otro. Efectivamente, sí, así entendéis los dos. A ver cuál es el verdadero. Bueno, compañeros, voy a decir una cosa. Nosotros somos una cultura bélica. Nosotros queremos recuperar inventado, porque nuestra historia nos la hemos inventado de los arios y queremos recuperar el dominio del mundo. Vamos a empezar por Europa, pero nosotros a través de la guerra. ¿Creéis que el cáliz, la lanza de Longinos, nos ayudaría? ¿O hubiera otros artefactos? Es lo que yo quiero, mi pregunta. Habría otros artefactos que a Hitler y a los nazis le convendrían más. Como habría cosas que... lo que yo estaba diciendo antes, la lanza de Longino y el cáliz curan, pero ellos necesitan algo belicoso. Efectivamente. Lo que yo estaba diciendo, el famoso martillo de Thor, encontrar el martillo de Thor para golpear a los enemigos. Y otro fundamental, el Arca de la Alianza. Y el Arca que estuvimos hablando el otro día, que era destructora. Efectivamente, eso de que tú utilizas el arca. Es curioso que quieren destruir a los judíos, pero se quieren apoderar de su mayor tesoro. Por eso. Entonces, entonces, la Anenerve tendría específicamente que encontrar reliquias en las que supuestamente hubieran sido ciertas reliquias que hubiesen existido, pero que sean destructivas. El Arca de la Alianza, el martillo de Thor, e incluso la mesa de Salomón, que por eso pudieron estar en Toledo. O sea, tú con el poder saber el nombre exacto, porque yo tampoco sé realmente el poder de la mesa de Salomón, pero
saber el nombre correcto o exacto de Dios, que por lo visto no lo sabe nadie, Sí, ni sí. Jehová, ni Yahvé, Alá, Sí, pues sí. no Ah, es. no, Dice era, que te había daba un poder. Sí, eso es lo que te iba a comentar. Que en la mesa de Salomón supuestamente está escrito los 7 nombres de Dios. Y que tú los leías y podías hablar con el mismísimo Dios. Tener a Dios a tu servicio. Y acceder a Tener a todo Dios el a tu servicio. conocimiento del universo. Claro, y tú lo tienes a tu servicio. Podías destruir civilizaciones y países con un chasquido de dedos. Pero a Hitler le obsesionaba el Antiguo Testamento como describe la destrucción de Jericó. Eso es lo que estuvimos hablando el otro Es un día. arma que si lo tuvieran los nazis en la mano, pues podrían perfectamente conquistar cualquier ciudad. Solamente llevando el arca, porque es que no se sabe, 7 vueltas, las trompetas, bueno, no se sabe tampoco, porque el tema de los infrasonidos sí se utilizó. Hubo experimentos de poner altavoces de grandes dimensiones, de muchos vatios, y direccionarlo a alguna ciudad que tú quisieras hacer ese experimento, y que con baja frecuencia, alta frecuencia, intentar, afectar al enemigo, ¿no? O sea que se hicieron bastantes pruebas. Sí, armas, además, ¿no? desgraciadamente, la prueba de infrasonido se hizo en un campo bastante triste. Se hizo en Auschwitz. El doctor Mengele hizo la prueba de infrasonido con los presos, desgraciadamente. Hay que ver que estos grandes monstruos asesinos se libraron la mayoría, ¿eh? Sí, O sea, por no decir cogieron- casi todo. Sí, bueno, Pues, Henry Himmler La operación. lo cogieron porque él, bueno, pues se disfrazó, se cambió incluso de uniforme, se afeitó el bigotito Sí. y fue arrestado porque, bueno, estaba con un uniforme y fue arrestado como un soldado alemán. Fue cuando fueron pues delante de los comisarios, a ver, ¿que tú quién eres? Pues yo soy el sargento tal, o el cabo tal, mi familia tal, porque una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, esos prisioneros, bueno, pues todo el mundo no era nazi, ¿no? O sea, había soldados que estaban ahí porque no podían hacer otra cosa, ¿no? Y bueno, y en el interrogatorio él mismo se derrumbó, empezó a llorar, ¿No? y él dijo Sí. que quién era, o sea, que no lo reconocieron, y dice, empezó a llorar. Yo soy Henry Himmler. Goering, el cabecilla de la Luftwaffe, el jefe de la Luftwaffe es el ejército del aire, ¿no? La fuerza aérea. Bueno, pues si lo trincaron a mucho, pero el doctor Mengele supuestamente murió, no lo sé si lo leí, pero su tumba está en Brasil, ¿no? Está en Brasil, está en Río de Janeiro. Y lo estuvieron persiguiendo durante años. Y siempre iba un pasito por delante. Siempre iba un pasito. El servicio secreto israelí se detuvieron en Argentina, detuvieron a muchos que se libraron de esos juicios de Nuremberg, pues el Mossad, ¿no? Como se llame, el servicio secreto israelí, a muchos de estos criminales de guerra lo cogieron, ¿no? Lo cogieron. Otros se libraron. En España, por ejemplo, en Sevilla, en muchísimos sitios de España, pues muchos de Scarface, o sea, muchos de estos nazis, ¿no? Pues se libraron, ¿no? Murieron de viejo. Aquí tuvimos cerca de aquí, de Sevilla, tuvimos al Tito León. En fin, yo lo único... En Constantina, sí, es que aquí aquí se les dio refugio para que pudieran irse a Argentina, pues
Esto era un coladero, se puede decir. Ojo, la salida de muchos mandatarios, y mandatarios y mucho gente importante de SS o nazi salieron vía Vaticano, o sea, salieron con pasaporte vaticano y después hacia América del Sur y sobre todo a Argentina, ¿no? Que el régimen argentino con Perón, ¿no? Pues era podemos decir que era que no le importaba tener a esa gente allí. Sí. ¿No? Pasa que Argentina es bastante grande. Prácticamente se ha dicho de que Hitler escapó a Argentina. Es que se ha descubierto en una ciudad argentina lingotes de oro con la esvástica. Ojo, en la parte de la Patagonia, y no recuerdo, hay varios pueblos que hay gente que lo visitan y se cree que están en Alemania. O sea, son las morfologías, vamos a decir, la morfología urbanística, la distribución, casa, el tipo de casa es alemán. Pero sí es verdad que mucho, es verdad, eso no hay que... Hitler, vamos a dejarlo entrecomillado, pero muchos jerarcas nazis en este caso y gente de la SS sí fueron a Argentina, ¿eh? Y murieron aquí, ¿no? Pacíficamente y tranquilamente. El tema de Hitler, yo lo dejaría, o sea, el tema de Hitler yo lo dejaría su muerte entre comillas. Es una de las cosas que a mí en la carrera, igual que Bernardo, en la carrera nosotros cuando hemos estudiado el tema de la Segunda Guerra Mundial, Hitler murió el 30 de abril de 1945 en el búnker. Pero realmente, si tú explicas, y lo voy a explicar yo aquí, lo que pasó, vamos a decir que lo vamos a dejar entre comillas, ¿vale? Sí. Oye, y porque yo creo que no lo sabe la gente. Bueno, una vez que esté en el búnker, Hitler perfectamente podía haber escapado, porque 3 días antes de la llegada de la Unión, de los soviéticos, fueron los que llegaron al búnker primero, los soviéticos, de la llegada al búnker, pues gente que estuvieron con él escaparon. Pero bueno, vamos a decir, llegan al búnker, ¿vale? Rompen la puerta, entran para adentro y encuentran una serie de señores dentro. Rápidamente, Hitler, ellos que querían Hitler, el único que decía. Y no lo encontraron. Encontraron gente que se habían suicidado, incluso con sus hijos, la secretaria, el resto. Y bueno, y entonces a los que estaban allí en el búnker le dijeron, ¿qué ha pasado? Y esa gente que estuvieron en el búnker explicaron lo que nosotros hoy estudiamos en los libros de historia. ¿Qué le explicaron a los rusos? Mira, Hitler, porque los rusos, nosotros no sabíamos lo que ha pasado en el búnker si no hay nadie que lo explique. ¿Vale? Tú llegas y no está Hitler, ¿cómo sabemos que se ha suicidado, que se pegó un tiro él, que se casó con Eva Braun en el último momento? ¿Cómo lo sabemos? ¿Hemos consultado una bola de cristal? No. ¿Alguien la ha contado? ¿Quién la ha contado? Pues prácticamente la ha contado los esbirros de Hitler. ¿Y qué contaron? Pues esto que voy a contar ahora. Pues la historia. Ellos cuentan que Hitler se pegó un tiro. Ojo, esto me hace mi risa, no es de risa, pero me hace risa. Eva Braun se pega un tiro, ¿vale? Y Hitler se toma el veneno y se pega el tiro. O sea, el cianuro se pega un tiro. Vale. No me sale a mí el veneno. No. ¿Cómo es el veneno? Cianuro. El cianuro. Una cápsula de cianuro que Goering sí se tomó en el juicio de Nuremberg cuando lo condenan a la muerte, a la horca. Bueno, pues parece ser que cuando van, se lo encuentran muerto y se ha tomado una cápsula de cianuro. Bueno, sí, Himmler hace lo mismo. ¿Qué es lo que dice esta Himmler gente? hace lo mismo. Sí. Perdona, Mike, Himmler tenía la cápsula de cianuro en un diente.
y estando allí se muerde el diente y se suicida. Efectivamente. O sea, el cianuro lo tenía, incluso dice que algunos lo tenían ya en el anillo. Bueno, lo tenían pues Hitler se toma el cianuro y se pega un tiro. Bueno, ahí quedamos de acuerdo. Eva Braun y Hitler. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ordena? Bueno, pues ordena a su esbirro. Bueno, porque una vez que se han suicidado, lo saquen afuera y lo quemen. Y lo queman en el patio. Hacen una hoguera, dicen que hay un jeep ahí de gasolina, porque los jeeps son de gasolina, cogen tres garrafones de gasolina, sí, se lo echan a los dos cuerpos, sí, y lo queman. Bueno, los rusos se lo creen y dicen, a ver, ¿dónde están los cuerpos? Y dice, ahí. Y hay un montón de tierra, excavan, ¿y qué es lo que encuentran? Pues encuentra un cráneo. Porque trae un cráneo. Y ya está Hitler, ya está. En vez de eso se lo cuenta a científicos, a físicos, a científicos, y dice, vamos a ver, vamos a coger dos cuerpos, le vamos a echar 3 latas de gasolina y le vamos a meter fuego. ¿Fácil? ¿Es fácil? Es fácil el símbolo de muerte. ¿Qué es lo que queda? Pues si te pegan fuego, lo que vaya, dos cuerpos calcinados. Calcinado entero. ¿Entero? No a ceniza, Sí, entero. No, dos cuerpos para que quede en ceniza, una cremación son X pues, horas dentro de un horno a más de 800 grados. Claro, ¿vale? claro. Entonces, y cogen 2 trocitos, no sé si un diente y un trocito de cráneo, y se lo lleva. Tachan, Hitler se ha suicidado. Supuestamente. No hay más historia. Señores y señoras, no hay más historia. Sí. Según cuentan, se llevan a Moscú el cráneo de Hitler. No sé cómo lo dataron. Sí, es Hitler. Lo parten, lo hacen trocitos y lo tiran al río. Lo tiran al Volga. Yo creo que no encuentran el cráneo, encuentran un trozo. Creo que por ahí tengo la supuesta foto del cráneo de Hitler. Yo no sé, pero vamos, yo creo que no encontraron el cráneo, sino un trozo de cráneo de la parte de arriba, no sé si occipital, parietal, lo tengo fuera. Incluso un orificio de bala. Y ahí, con eso, ya es que Hitler se ha suicidado. Bueno, pues eso es lo que hay. Claro, es más fácil decir, señores, hemos ganado la Segunda Guerra Mundial y Hitler se ha suicidado. Es más fácil, ¿no? Decir, señores, claro, hemos ganado la Segunda Guerra Mundial y Hitler se ha escapado. Yo te digo, eso no son pruebas para mí. Y algunos quieren que eso son pruebas, que cojan 2 cuerpos, le echen 3 latas de gas, 3, 4, 5, 6 o 7. 2 cuerpos de 2 seres humanos a la intemperie con gasolina, no se queda solamente un trozo de cráneo y lo demás en ceniza. Debe de estar cuerpo completo, el esqueleto completo. Y esa gente que son afines a Hitler le cuentan a los rusos, a los soviéticos eso, y parece ser que se lo creen. Y es mejor creer eso a decir, porque puedes decir, no, es que nosotros hemos removido eso y lo hemos tirado a otra parte. Van a buscar otra parte. No. Eso es lo que creen y se lo tragaron. Con el tema de Hitler, no sabemos. Yo ya te digo que para mí es un misterio. No voy a decir si se escapó o no se escapó, es un misterio. Lo que sí es verdad que él no quería que le pasara lo que le pasó a Mussolini. A Mussolini, sí. Mira, expuesto públicamente. Lo he buscado, Michael. A ver si lo puedo poner. Ahora, sí. Lo que supuestamente encuentran es la parte de arriba del cráneo. Lo que yo decía, ¿vale? Con el orificio de bala. Con el orificio de bala. Vale. O sea, y es el que supuestamente después machacan y tiran al río. Bueno, pues imposible que quede solamente eso, no quede nada de Eva Braun, con 3, 4, 5, 6, 7 depósitos de gasolina, porque tú metes 2 cuerpos, haces un agujero y lo llena de gasolina y arde. Quédate ahí todo el tiempo que quieras. Se consume, la carne, el agua se evapora, la carne se endurece, se queda el hueso negro, pero no
encuentra la parte de arriba de un cráneo y lo demás. Por eso, además, cuentan que los dos que vierten la gasolina encima de Hitler y de Eva Braun tienen que refugiarse en el búnker porque estaban bombardeando Berlín y lo dejan allí ardiendo. Ni se aseguran que se está quemando. Y estamos hablando de un sitio que necesita oxígeno, un búnker, uno cierra, y tú cierras la habitación donde queman los cadáveres, los cuerpos, y no llegan. Pero es que supuestamente sacan los dos cuerpos a la parte de atrás del búnker. Es afuera. Abren la parte de afuera. Hay un agujero, echan los dos cuerpos, le vierten la gasolina encima, se quedan los dos, los saludan y cuando empiezan a caer las bombas dicen vámonos para adentro que nos matan. Y dejan los cuerpos ya ardiendo. Y ahora, claro, cuando vienen los soviéticos solamente encuentra la parte de arriba del cráneo. En parte de un cráneo. O sea que para mí eso en un juicio no es una prueba. Y no tiene consistencia ninguna. No es una prueba. Eso ya pasó, eso ya para mí es uno de los misterios de la Segunda Guerra Mundial. Sí, para mí no sé lo que pasó con Hitler. No sé si lo mataron y se lo llevaron a otra parte, no lo sé. Yo lo único que sí puedo decir es que si los soviéticos hubiesen encontrado el cuerpo, el esqueleto entero, si lo hubiesen exhibido. Eso está más claro que el agua. Claro. Exhibir el trofeo, porque exhibir el trofeo de la victoria es fundamental. Y más para la política soviética. Yo también. Incluso por eso no me creo de la forma que murió Osama Bin Laden. Yo tampoco. Osama Bin Laden exactamente igual. Exactamente igual. Yo no me lo creo tampoco. Exactamente igual. ¿Sabéis cómo murió el otro dictador que fue ahorcado? Saddam Hussein. Hay imágenes. Lo exhibieron. Lo exhibieron. Yo lo vi en el instituto, el video fue al inicio de YouTube y estaba subido a YouTube. Sí, yo también vi el ahorcamiento, claro. También Gaddafi, cuando cogieron a Gaddafi, que estaba escondido en un camión o algo, también, y que lo mataron, también hay fotografías de ese. Y exhibieron el cuerpo. Mussolini, días antes, en una gasolinera lo lincharon, estaba muerto. O sea, que yo no me creo eso, pero bueno, cada uno ya eso terminó y mira, imaginaros cómo son los soviéticos que cuando toman, qué edificio tomaron el edificio de Berlín, donde estaban las cortes de Berlín, de los el Reichstag, y sin embargo lo tomaron y no hubo ninguna fotografía ni vídeo de eso. Sí, ¿Qué es lo que hicieron? Sí. Lo que hicieron fue, cuando ya estaba todo ocupado, vamos a filmar la bandera. La bandera en el Reichstag, sí. Y eso fue filmada después. O sea, imagínate lo que vale una fotografía del esqueleto o del trofeo de Hitler muerto. Si eso lo hacen con una banderita, imagínate con el trofeo máximo, que es enseñar el cuerpo de Hitler. Y no lo enseñaron, porque no encontraron nada. Y tuvieron que decir que podía haber muerto, lo podían haber tirado en otra parte y no haberse encontrado nunca, por lo que sea. Pero ya te digo, para mí eso no tiene consistencia, pero bueno, eso son historias de... Sí. Historia. Yo sigo pensando que Hitler se escapa de Berlín con la operación Odessa, que lo sacan de allí. Sí, podía. Si se escaparon gente y terminaron en Argentina, podía él también, podía él camuflarse, pelarse a rape, quitarse el bigote, o sea, y parece otra persona, ponerse gafas, disfrazarse, pues claro que sí, porque la gente se cree que siempre va a tener bigote, siempre va a tener el mismo peinado y va andando por la calle,
pero una persona que quiere escapar, mira cómo casi lo consigue Henry Hitler. ¿Vale? Sí. O sea, que una persona se quita el bigotito, él tenía gafas, se la quitó, pero una persona como Hitler, que no llevaba gafas, llevaba su flequillito y su bigotito, se lo quita, se pone gafas así como las mías, se cambia el peinado, o sea, y por la calle nadie lo reconoce. No. Yo no sé, yo sé que en la Segunda Guerra Mundial hay mucho misterio. Hay muchísimos misterios ahí porque y además que esos temas los tenemos que tratar porque además hay uno muy grande que para mí es la Operación Valkyrie, pero eso hablaremos otro día, de los contactos Royal Navy con ciertos altos jerarcas nazis. Sí, un gran mariscal, ha llegado a Hitler. un gran mariscal que le hacen suicidarse y lo quitan de en medio. Imagina, mira, vamos a pensar una cosa. Una persona que tiene, vamos a decir, Fidel Castro, creo yo que intentaron, digo una cifra porque lo leí, pero yo no sé, 250 veces intentaron los servicios secretos americanos terminar con Fidel Castro. Que si puro bomba, puros envenenados, que si el agua, que si la comida, que si unos gases. O a Hitler, si en 45 veces intenta acabar contigo y sales victorioso en todas, y sobre todo no vamos a hablar mucho de la Operación Valkyria. Sí, pero si nosotros nuestros amigos hablamos de que te ponen una bomba y tú sobrevives al bombazo, tú ya te crees que tú eres el elegido. ¿Crees que tú estás por encima del bien y el mal? Sí, porque hubo Rasputin es otro que no había forma de quitar los medios. Pero compañero, me tengo que ir, tengo que cenar, me están esperando los... De acuerdo, Miquel. Un abrazo para todos, ¿eh? Un abrazo. Y si nos vemos otra vez en un directo la semana que viene. De acuerdo, Miquel. Chao. Hasta luego. Yo te iba a preguntar a ti, Bernardo, lo que estábamos hablando con Michael. Él tenía la baraca, como le decían a Franco, que él tenía la baraca, que estaba tocado por alguien y era inmortal. Entonces, si el avión secuestran el avión y por milésimas se estrellan el avión y él sale vivo, le envenenan el vino y por H o por B el vino no le llega a él, le ponen una bomba, la bomba falla. Es que hay cosas ahí que tú dices, es que no, ¿cómo no lo quitaron de en medio antes? Hay quien le toca la lotería en Navidad. Ya, suerte, pero que claro, esta gente. Imagínate, si tú compras un cupón, un rasca y una lotería nacional el mismo día y te toca los tres. Los tres no veas. Pueden existir, esa posibilidad. Sí, claro. ¿Tú qué piensas? El universo me ha elegido. Claro. Soy el elegido. Soy el elegido. Pero claro, pues, es que alguien que tenía una mentalidad o una ideología hecha, le van pasando ciertas circunstancias y dice, o sea, yo puedo engañar a la propia muerte. Y oficialmente él mismo acabó con él. Sí. Oficialmente. Así que estaba todo hecho en esa mentalidad. Claro. Es que ahí hubo cosas ahí que es que no lo he explicado. A lo mejor tuvo lo que dice Mike, a lo mejor consiguieron alguna reliquia que lo hacía inmortal. Exacto. Pudo a lo mejor, yo qué sé, que la misma lanza de Longino, yo qué sé, por una casualidad lo hizo inmortal, porque tampoco sabemos los poderes de esa lanza.
Porque esa lanza, yo no la he visto. Yo personalmente no he visto la lanza Longino. En el Museo de Viena. No la he visto, pero tiene que ser alucinante verla. Lo mismo, le dio ese poder de yo puedo ser, conmigo nadie puede, yo soy ahora mismo el elegido, que tengo la baraca encima. Es que son cosas muy raras. Pero bueno, que hemos ido un poquito del tema de la Nerve, que estábamos, bueno, ya nos hemos metido en historia, pero con lo que yo he estado dándole vuelta a la Nerve, y claro, no, es que es muy duro, hablar de esto es muy duro, de que de los experimentos que hacían los grandes, bueno, grandes asesinos, Mengele, Eichmann y toda esta trupe de salvajes que hicieron, que todos lo probaban, y no, es que tenemos que probar eso. ¿Qué pasa si nuestros pilotos saltan sin paracaídas? Es que es muy salvaje, y después sí, hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Que muchos de estos cabecillas o mucha de esta élite intelectual que sabían que estaban dentro del partido, eran piezas importantes del tablero de ajedrez, pues que por cada cabeza cortada salvaban tanto la Unión Soviética como Estados Unidos 4 o 5, ¿no? La llamada Operación Tigre. Sí. La NASA se fundó con un cambio de identidad de gente, dirigentes de diferentes. Sí, en Estados Unidos el pay-per-view, que los dirigentes nazis son llevados a Estados Unidos para que le enseñe a Von Braun, el que había inundado en Inglaterra con las V1 y las V2, y se lo llevan a Estados Unidos para que le ponga los propulsores a la nave, al vehículo que va a llegar a la Luna. Y se lo lleva y lo desnazifican, le limpian todo el expediente. No, tú quieres ahora, antes era muy malo, pero ahora eres muy bueno, como nos va a ayudar, muy bueno. Pero tanto lo hicieron los estadounidenses como lo hicieron los rusos. Claro. Jugaron a las cartas con los dirigentes nazis. Sí. Este para ti es para mí, este para mí. Porque se aprovecharon, desgraciadamente, de todos los avances de los estudios médicos que hicieron. Claro, médico como tecnológico. Claro, porque había ahí cosas que después lo empezaron los nazis, pero lo han terminado pues estas dos grandes potencias. Porque los cohetes que propulsan el vehículo espacial hacia la Luna, de Von Braun. Los reactores, los aviones reactores que tienen ahora mismo los Estados Unidos, los experimentos de la Luftwaffe. La propulsión la autonomía de los tanques, porque los Sherman no aguantaban ni dos. La autonomía que tenían los Panzer, que tenían los Leopard y tenían los Tiger, pues Estados Unidos se los lleva. Es que ahí hubo una desnazificación que yo nunca lo entenderé. Y porque si eran tan malos, como la historia lo ha juzgado ya, tan malos eran antes como eran después. Piensa que Estados Unidos, o la raíz anglosajona, tienen parte común de la herencia germánica, porque los anglos salieron como pueblo hacia la Britania y posteriormente claro. Que había Estados Unidos. El pensamiento ese de racista que tiene Estados Unidos fueron heredados de los británicos, y en este caso de lo antiguo, de lo anglo.
una historia muy interesante es que Lindbergh, famoso Lindbergh, fue el que fundó el partido nazi en Estados Unidos. Y lucía en su brazo la esvástica. El brazalete rojo con la esvástica lo lucía él. Porque él era, y además él incluso se llegó, decían que se intentó presentarse unas elecciones para que Alemania y Estados Unidos se hermanaran. Hay un libro que está, por ahí lo tendré, que es de mundo distópico. Lindbergh gana las elecciones y se alía con Alemania, y Estados Unidos lucha con Alemania, a favor de Alemania. Y ese es y tú llegas a pensar y dices, bueno, si los alemanes y los norteamericanos estaban tan hermanados, tan juntitos, que Ford, incluso Ford le monta sus motores a los camiones y a los tanques nazis, les monta sus motores. La fábrica Ford estaba a favor de es que es muy fuerte, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y después ellos dan un giro de timón y se une. Vamos a mandar tropas para Europa. Y es que es hay algo que yo no sé, a lo mismo en esa época tenían un fusil fundido esta gente, no sé. Y eso es el racismo tan acérrimo que hay en Estados Unidos. Yo creo que todo viene de, bueno, aparte de la historia que tienen ellos, pero que hicieron ahí que eso, Lindbergh, Ford y tanta gente que estuvo a su servicio, que estaban a su servicio y que les pagaban y que les llevaban cuando Europa dice, vamos a ver, comercio con Alemania ninguno, y los americanos están mandándole tanques, motores, dinero. Ahí pasa algo y no es una cosa, y no es normal. No. Claro. Y grandes cenas que se hacían en Nueva York para recaudar dinero para el Reich. Los cepelines con los elefantes. Eso te iba a comentar. La llegada, como se imagina, de los cepelines de Nueva York, que creo que uno. Sí, creo que fue el Hindenburg. El Hindenburg intenta salir, choca con un cable y revienta el Hindenburg entero. Que ya dos se utilizaron más se utilizaron los cepelines después, pero para otras cosas. Pero que Estados Unidos se puede decir que era un tentáculo más de Reich. Hasta que lo cortan. Mi abuela me comentaba lo de los cepelines cuando era niña, que me decía que eso era impresionante, que era como una especie de, ella lo describía como un globo alargado, porque por parte de mi familia materna siempre ha sido de 2 hermanos. Y mi bisabuelo tenía una tierra en lo que actualmente es la zona del aeropuerto de San Pablo. Entonces, cuando entró la Segunda República, mi bisabuelo pues se llevó a la familia allí resguardada porque no se fiaba del ambiente, esperando la llegada de la Rosa Corona y tal. Ahí pasaron años hasta que, según mi bisabuelo, que se quitó del medio porque ya no le gustó el ambiente, fue que, y mi abuela me lo decía, empezaron a llegar los cepelines y con ellos los alemanes para levantar torres de radio. Sí. Y mi padre se cagó y nos regresamos a 2 hermanos. Claro, aquí en Tablada era la base donde el descampado de Tablada, que está aquí al lado, que es donde la antigua base, que está por donde pasa ahora. Ahí paraban y todavía se ven los lugares de
de aterrizaje de los cepelines. Los círculos grandes donde el cepelín llegaba y ya no hay ninguna torre, pero La famosa fotografía del Zeppelin con la catedral al lado. claro, y con la Giralda, el cepelín y la Giralda. Es que es impresionante. Sí, sí, Y sí. decirles que aquí en Sevilla uno de los principales una de los artífices de la resistencia nazi estaba aquí en Sevilla. Ujú. Estaba aquí y además ahí en Mairena estaba. Sí. Ahí en Mairena estaba y incluso condenado a muerte. Fusilado después, tristemente fusilado. Y estaba aquí en Sevilla. Porque pues es impresionante. Esa fue una época que fue muy trágica, pero yo creo que todavía hay que seguir desenmarañando esta gran madeja, porque hay muchas cosas que no conocemos, Hay demasiadas sombras. Sí, y hay muchos sitios en Europa que se están descubriendo, bueno, se dejaron abandonados, de bases donde se investigaba con todo, con el agua pesada, con uranio empobrecido, Sí. plataformas para lanzar aviones a reacción. Que una de las cosas que cuenta es que porque se quedan sin presupuesto, pero la Luftwaffe tenía como idea bombardear Nueva York. Primero intentarlo con los globos, los famosos globos que se iban a lanzar desde España, unos globos cargados que iban a cruzar el Atlántico y iban a bombardear Nueva York. Y después con los reactores. Que hubiera sido, y además armas que no nos las podemos imaginar. Porque menos mal que no llegaron. Bueno, hoy en día sí están. Bueno, Oye, el famoso prototipo OVNI alemán, que es la famosa esta campana, Sí. que no se llegó Sí. a desarrollar, pero que tenían el prototipo. prácticamente Claro. creado. Armas en Noruega investigando el agua Ojo. pesada. Ojo, y a mí no me extrañaría nada que estamos en el aniversario que fue ocurrido en el 47 del inicio de la era OVNI, que los famosos objetos voladores no identificados con forma de boomerang que vio Arnold Kennedy. Yo no digo que precisamente sean tecnología alemana de aviación que hayan tenido los americanos, que hayan desarrollado con empresas, esperándola y probándola. Había una ahí la puerta abierta. uno de los proyectos que aparecen es el avión boomerang alemán, un bombardero boomerang. De los que no llegan a desarrollarlo, pero el avión boomerang existía, no se construyó porque, claro, no tenían dinero, es que no tenían nada. Entonces, sí, ellos investigaban, claro, y los proyectos están ahí. Sí. Del avión boomerang, de reactores de aviones con las alas súper cortas, que podían ponerse en cualquier punto del mundo, en nada. Lo dejan pasar. Combustibles que no fueran fósiles. Investigan. Porque, claro, el gran problema de Ardenas, que no sé qué, que el famoso problema que tienen, que no tienen gasolina. Proyectos de todo. Es que tocaron todos los palos, tocaron. Pero no tenían inversión. No tenían inversión. Entonces, pues, se quedó en el tintero y tanto norteamericanos como rusos, esos proyectos desaparecen. Es que todo eso es operación pay-per-view. Vamos a desnazificar a todo el mundo, hayan hecho lo que hayan hecho, están libres de pecado,
pero trabajáis por nosotros. Y aquí no pasó nada. Y aquí no pasa nada. Aquí los crímenes de guerra no cuentan. No. Habéis matado a 6 millones de judíos y aquí no ha pasado nada. Vosotros sois buenos. Como habéis firmado con nosotros, sois buenos. ¿Vale? Es así. Pero es que esas son las cosas que te lo he dicho antes, que a mí no me entran en la cabeza. Si eres malo antes, lo sigues siendo después. No, antes eras malo y ahora eres buenísimo. Sí. Y eso son cosas que yo no entiendo. Ni entiendo yo, ni entiende pues cualquier persona de civilizada y de mente lúcida. Porque después hay algunos que todavía se creen que estamos en el 36. Y que habría otro interés detrás. No te digo. ahí incluso con lo que hemos estado hablando de Hitler, quién sabe si no lo hicieron desaparecer una de las grandes potencias o se lo llevaron porque como ha pasado con tantos dictadores que se lo han llevado y después han desaparecido. Osama Bin Laden, Noriega y tanta gente que han desaparecido de la faz de la tierra. Lo cogemos, lo metemos en la cárcel y ya nadie sabe nada de él. Y sí hicieron lo mismo. Sí. Pero en este caso los rusos, bueno, es que tenemos eso. Yo creo que llegará un momento en que se tiene que saber qué pasó. ¿Qué pasó de verdad en el búnker? ¿Qué pasó de verdad allí adentro? Yo creo que la solución va a estar que siempre decimos, y hay que ver qué guardará el Vaticano los archivos, pero yo creo que los archivos más herméticos del mundo, más secretos, son en Moscú. Por lo de la cárcel. Mucho se habla de los archivos de la CIA y tal, pero nadie mira hacia Rusia. Nadie. Es algo que siempre me ha llamado la atención. Es una pregunta que me empecé a hacer. Es cierto que dentro del mundo de donde nos movemos, pero también desde que empecé a estudiar la producción de archivos. ¿Por qué siempre se mira de archivos de la CIA? Como que los americanos lo mueven todo y todo, pero nunca nos hemos preguntado por los archivos de Moscú o los archivos de Beijing, que guardan en su interior, que ocultan. ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué no hay fuentes estilo presuntos funcionarios de la era 51 que es otra cosa que no hay? ¿Qué ocurre? Pues, eso no hay. Lo raro que hay que en los archivos rusos no hay ningún Wikileaks, nada que levante la liebre. Es todo tan hermético. Sí. Y siguen en esa línea hermética. Siguen esa línea hermética se puede decir, desde la era estalinista hasta ahora. Sí, que no, todo oculto. Me voy un poquito de la rama y fíjate, lo más llamativo fue el caso de Voronezh. ¿El Voronezh? Pero nosotros nos enteramos porque ellos quisieron. Claro. Si ellos no dicen nada, eso no sale de la Unión Soviética. Claro. El caso del bosque, ahora mismo no recuerdo el nombre. El que cayó el meteorito, ¿no? Sí. Cae el meteorito, supuestamente cae el meteorito, y ya nada se supo. Sí. Los famosos muchachos que mueren en el monte. Es que no me acuerdo ahora mismo el nombre del lugar. Que aparecen todos congelados. Yo sé de lo que me habla. Sí. Yo sé. Llegaron allí los del KGB y dijeron, aquí no pasó nada. Sí. Terror colectivo. Ya está. Se acabó. Sí. Aquí no pasó nada. Aquí se han muerto 7 personas, pero aquí es que histeria colectiva. Todo el mundo se ha ido corriendo porque se han asustado. Ya está, no pasó más nada. Se han emborrachado de vodka y se han congelado. Se han puesto hasta arriba y han salido todos a menos 30 o menos 35 grados
en calzoncillo corriendo por la nieve. Sí, así. Cosas muy raras, muy extrañas. Y en esos archivos estará la verdad sobre Hitler. Sí, seguro. En esos archivos tiene que estar la verdad sobre Hitler. Porque date cuenta que para desaparecer unos cuerpos, porque si nos retomamos la versión oficial, que quemaron los cuerpos en la ciudad de Bunker, Sí. fue de prisa y corriendo. Sí, por eso, lo que he comentado. Sí, vamos a irnos a hace unos 10, alrededor de 12 años, un caso muy trágico aquí en Córdoba, el caso de los niños, que improvisó un horno, se desapareció incluso los huesos, sino es que es imposible. Porque le puso una chapa encima, claro. Y tal calor generó que partió los huesos. Claro, pero no tenemos un relato narrativo del bando vencido de improvisaron de hecho, porque no me creo que ellos mismos tuvieron un plan B diciendo si tenemos que hacer desaparecer los cuerpos, tenían campos de concentración lleno de hornos. Sí. Y lo improvisaron a última hora. Sí, es que, y además fíjate, todo lo que es la historia, la noche anterior, o la misma noche del suicidio de Hitler, Goebbels mata a toda su familia. Sí. Martin Bormann se suicida en el búnker. La plana mayor del nazismo se suicida en el búnker. Y después de que hayan muerto toda la plana mayor, es cuando viene el suicidio de Hitler. El supuesto suicidio de Hitler. Que nada más que lo ven dos soldados que le dicen, no, cuando escuché el disparo y no hagáis ruido, entráis y cogéis los cuerpos, os los sacáis al patio y le metéis fuego. Eso me parece a mí muy raro. Con todo el búnker en silencio, todo el mundo se ha matado, se ha suicidado. Y los dos soldados que son los que cogen los cuerpos, que ni siquiera la secretaria estaba allí. Y los sacan deprisa y corriendo, los tiran allí, le echan la gasolina, le meten fuego, supuestamente con los dos perros allí también. Cayendo las bombas rusas y las bombas norteamericanas en los bombardeos de Berlín. Se mete, esto está, vamos, le hemos metido fuego, están ardiendo, vale, pero vamos metiendo para adentro porque nos va a caer una bomba encima. Y lo dejan allí ardiendo. Sí. Que es lo que cuenta eso. Sacan los cuerpos, los saludan, le hacen el saludo hitleriano y se meten para adentro. No, ni se aseguran que los cuerpos sean calcinados. Y entonces después encuentran eso, un cráneo con un disparo. Y que después lo que dicen los rusos, que sí, lo hemos identificado y es el cráneo de Hitler. Y en vez de dejar que lo que estaba diciendo Michael, exhibirlo como un trofeo, tenemos el cráneo de Hitler, no, lo machacan y lo tiran al Volga. Es que es rarísimo, Sí. Porque tú tienes la cabeza de Hitler y tú le enseñas a todo Dios que tú tienes el cráneo de Hitler, la cabeza de Hitler, aunque esté quemada. Mira, los tengo aquí. Y haces un desfile con los cuerpos. Y no, esos son los cráneos. El cráneo lo destruyo y lo tiro al Volga. No sería porque seguramente no querrían que se siguiera investigando, de que se dieran cuenta que lo que tenían era el cráneo de un farsante. Sí, es lo más duro. Bueno, compañeros,
por hoy lo vamos a dejar. Os invito a que el próximo día estéis con nosotros, que traeremos otro tema bastante interesante. Bernardo, Dándole vuelta. nos vamos. El próximo te toca a ti. Me toca a mí. Venga. Hasta luego. Pronto, amigo. Hasta luego.